Domínguez o Verdugo. Yankees siguen sin resolver su dilema en el left field. Shohei Ohtani y la postemporada, una combinación que finalmente se hará realidad. José Altuve se convierte en el tercer pelotero con más imparables en postemporada en la historia de las mayores. Esto y más aquí por tu podcast favorito de béisbol, La Zona del Home Run. Domínguez o Verdugo, el dilema de los Yankees en el jardín izquierdo. Y es que apenas unos minutos después de celebrar su última victoria de la temporada regular, un emocionante 6-4 contra los Piratas, Alex Verdugo se encontró en el centro de atención tras su destacado desempeño, incluyendo un sencillo de 2 carreras. Cuando le preguntaron sobre su rol en la postemporada, su respuesta fue clara: no lo sé. Aunque muchos aspectos de los Yankees parecen definidos de cara a la serie divisional de la Liga Americana, el futuro del jardín izquierdo sigue siendo un misterio. El manager Aaron Boone comentó que aún está evaluando sus opciones para el primer juego de la serie, sorpresando la defensa de Verdugo frente al potencial ofensivo de Jason Domínguez. Ya veremos qué pasa, dijo Boone. Tengo algo en mente, pero es algo que iremos ajustando. Los Yankees cumplieron su promesa de darle a Domínguez tiempo de juego regular tras su ascenso de AAA. Desde el 9 de septiembre, el joven de 21 años ha sido titular en 15 de los 19 partidos, mostrando destellos del poder que lo hizo destacar como uno de los mejores prospectos de béisbol, incluyendo 2 jonrones en Seattle y Oakland. Sin embargo, su falta de experiencia también se hizo evidente, con algunos errores costosos en el jardín izquierdo. Obviamente, hay cosas en las que debo mejorar, reconoció Domínguez, pero estoy trabajando duro y creo que estoy cerca de lograrlo. El año pasado, en sus 8 partidos en las Grandes Ligas, mostró su potencial ofensivo, pero esta vez su desempeño fue diferente. Terminó la temporada con un promedio de .179 con un OPS de 304. Aunque Boone reconoció sus problemas defensivos y un inicio lento al bate, también destacó que tuvo turnos de calidad, confiando en su capacidad en ambos lados del juego. Por su parte, la defensa de Verdugo no puede pasar por alto. Con un +3 en carreras defensivas en el jardín izquierdo, se ubicó entre los 5 mejores en su posición. Sin embargo, su rendimiento ofensivo en la segunda mitad de la temporada fue menos impresionante, con solo 12 extra bases después del Juego de las Estrellas y un total de 233 de promedio al final de la temporada. Además, Verdugo aporta experiencia en la postemporada, un aspecto que Boone valora. En 2021 jugó 19 partidos con los Medias Rojas. En los playoffs, cada picheo, cada entrada, cada turno cuenta, enfatizó Verdugo. No se trata de lo que hiciste en la temporada, es sobre lo que puedas hacer ahora y cuán oportuno puede ser. Así que ya lo sabe, gente, todavía los Yankees de Nueva York están en ese dilema: quién será su left field para la postemporada, para el juego que se realizará este sábado 5 de octubre en la serie divisional de la Liga Americana. Así que continuamos con las demás noticias. Ohtani y la postemporada, una combinación que finalmente se hará realidad. Shohei Ohtani ha sido una superestrella en las Grandes Ligas, deslumbrando con sus habilidades de bateo y picheo durante 6 años con los Angelinos de Los Ángeles. Sin embargo, cada octubre Ohtani se desvanecía el mapa debido a un equipo que no lograba clasificarse para los playoffs. Pero ahora todo ha cambiado. Su mudanza al norte, a los Dodgers de Los Ángeles, ha transformado no solo su carrera, sino también el futuro de la franquicia. Estoy, como todos los fanáticos, ansioso de ver a Shohei Ohtani jugar en la postemporada, declaró su compañero Mookie Betts. Es importante mencionar que, aunque no podremos ver a Ohtani completo debido a su recuperación de una cirugía reconstructiva del codo, su impacto sigue siendo monumental. El manager David Roberts insinuó que podría aportar en el montículo este octubre, aunque rápidamente matizó: no creo que se pueda. A pesar de su situación, Ohtani ha dejado huella esta temporada, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar la hazaña de los 50 jonrones y 50 robos en una sola campaña. Además, estuvo muy cerca de ganar la triple corona de la Liga Nacional, liderando en jonrones e impulsadas y quedando segundo en promedio de bateo con 310, solo detrás de Luis Arraez. Entre sus impresionantes estadísticas destacan un porcentaje de slugging
de 646, 134 carreras anotadas y un OPS que supera 1000. Ohtani ha sido esencial para que los Dodgers logren la mejor marca en las mayores, con 98 victorias y 64 derrotas, así como ganar el título de la División Oeste de la Liga Nacional por 11ª vez en 12 años. Lo más importante es que puede jugar de manera consistente durante todo el año, añadió Roberts. Los Dodgers abrirán la postemporada este sábado en la serie divisional de la Nacional, asegurando la localía durante los playoffs. Ohtani siempre tuvo el deseo de disputar juegos importantes en octubre y conquistar la Serie Mundial, y su decisión de dejar a Anaheim fue clave. Firmó un contrato récord de 700 millones y 10 años con los Dodgers, lo que brinda al equipo flexibilidad salarial a futuro. Este acuerdo incluye un palco de lujo para su esposa, Mamiko Tanaka, y su perrito Decoy, quienes lo acompañan en los partidos. Así que ya lo saben, gente, vamos a ver por primera vez al nipón Shohei Ohtani en postemporada de las Grandes Ligas, y déjenme saber en los comentarios si ustedes, al igual que yo, estamos impacientes por ver a Shohei Ohtani sacarla del campo en postemporada. Continuamos con las noticias. Y bueno, gente, ya para ir finalizando, me llamó mucho la atención esta noticia y por esa razón quise meterla en este video. Altuve supera a Manny Ramírez en hit de playoff y se coloca tercero en la lista histórica. Y es que el ascenso de José Altuve en las estadísticas historia de la postemporada ha sido impresionante, y en el 2024 dio un gran salto con un sencillo al jardín izquierdo ante el zurdo Tarik Skubal en el tercer inning del juego 1 de la serie del comodín ante los Tigres, celebrado en el Minute Maid Park. El astro venezolano de los Astros alcanzó un total de 118 hits en juegos de postemporada. Con este logro superó a Manny Ramírez y se quedó en solitario en el tercer lugar de la lista de todos los tiempos. Altuve, de 34 años, está viviendo su octava postemporada y solo es superado por dos leyendas de los Yankees en la historia de hit en playoff. Derek Jeter lidera con 200 hits, seguido por el puertorriqueño Bernie Williams, que tiene 128. Además, Altuve no solo busca dejar huella en los hits, también está al acecho de Ramírez en el ranking de cuadrangulares, donde se encuentra en segundo lugar con 27, detrás de los 29 de Manny. En otras estadísticas, Altuve es segundo en carreras anotadas con 89, solo detrás de las 111 de Derek Jeter. También ocupa el tercer lugar en extra bases, 48, el séptimo en partidos disputados, 104, y el séptimo en carreras empujadas, 55. El impacto de Altuve en la postemporada es innegable y su búsqueda de más récord continúa, haciendo de cada aparición un momento emocionante para los fanáticos. También destacar, gente, que bueno, estos récords tendrán que seguir esperando, porque el día de hoy los Tigres de Detroit vencen 5-2 a los Astros de Houston, y ya los Astros de Houston empacan las maletas para ya no seguir en lo que es la postemporada, y actualmente los Tigres de Detroit se enfrentarían con los Guardianes de Cleveland. Esos son, hasta ahora que estoy grabando el video, lo que ha sucedido en la serie de comodines. Ya lo saben, la zona del jonrón traerá siempre para ustedes prejuegos, postjuegos, juegos en vivo con comentarios en vivos y todo lo relacionado a la postemporada. Saludos y bendiciones.